Shalom y saludos a todos los seguidores del canal. En este shiur exploraremos los fascinantes misterios detrás de las concepciones que han dejado una huella en la historia, específicamente centrándonos en la asombrosa concepción de Isaac y su sorprendente similitud con la concepción de Yeshua ben Yosef según los relatos evangélicos. Pero más allá de las palabras textuales, nos sumergiremos en la riqueza de la mística hebrea y la Kabbalah para poder entender estos relatos en sus múltiples dimensiones. ¿Nació Yeshua de una virgen, como nos dicen los evangelios? No pretendemos responder con un simple sí o no, sino explorar las capas profundas de significado que estos relatos nos ofrecen. Acompáñame en este viaje de descubrimiento, donde uniremos las perspectivas de la Torá, la Kabbalah y la exégesis mística para desentrañar los secretos detrás de estas concepciones milagrosas. Recuerden suscribirse al canal, darle like y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros fascinantes episodios. Bienvenidos a un viaje a través de los misterios de la concepción de Yeshua. La concepción de Isaac asemeja a otras concepciones en la historia. Prestemos atención a las tres mujeres estériles de estas narrativas. Mas Sara era estéril y no tenía hijos, Génesis 11:30. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos, Jueces 13:2. Pero no tenían hijo porque Elisheba era estéril, Lucas 1:7. Entre las tres estériles hay una mujer sin nombre, a quien el texto bíblico se refiere 14 veces simplemente como la mujer. Es a esta innombrable a quien el ángel de Hashem aparece para revelarle que va a concebir y dar a luz un hijo, tal como sucedió con Miriam, la madre de Yeshua. Entonces el ángel le dijo: Miriam, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Lucas 1:30 al 31. De acuerdo con las leyes judías de la época, José estaba legalmente casado con María. La Torá considera que los esponsales son legalmente vinculantes como matrimonio. Una joven comprometida permanecía en la casa de su padre durante los 12 meses del compromiso, Ketubot 5:2. El joven novio no podía estar solo con su prometida hasta la boda, Yevamot 4:10. Romper este compromiso requería que el novio escribiera un certificado oficial de divorcio que debía ser entregado a la joven o a su padre en presencia de testigos, junto a una determinada suma de dinero, Gittim 6:2. Las bodas judías estaban compuestas de 3 pasos. Primero, el compromiso. Este era arreglado por los padres o por un casamentero. Luego venía el desposorio, una relación legalmente vinculante que duraba 1 año. Durante este periodo, la pareja vivía separada sin tener contacto sexual. Si alguna de estas partes ya no quería seguir adelante con el matrimonio, se requería el divorcio. La penalidad por dormir con una virgen desposada a otro hombre era apedreamiento para ambos. En Deuteronomio 24:24, ella es llamada la mujer de su prójimo. El tercer paso era el matrimonio en sí mismo. Fue durante el segundo paso de la boda, el desposorio,
que se halló que Miriam, María, estaba embarazada. ¿Nació Jesús de una virgen, como afirman los relatos evangélicos de Mateo y Lucas? Desde la mística hebrea, responder sí o no sería un grave error. La Kabbalah no enseña, insinúa. ¿Qué pues nos están insinuando los evangelios acerca de la concepción sobrenatural de Yeshua? Quiero recordar que los evangelistas no son teólogos. Ni Lucas ni Mateo tienen la menor idea de que alrededor de sus relatos legendarios, la institución cristiana elaborara siglos más tarde la doctrina del nacimiento virginal. El hecho de que ambas narrativas, tanto la del Evangelio de Mateo como la de Lucas, utilicen ángeles para anunciar a José y a María los designios de Dios, da testimonio de que estamos en terreno hebreo, espacio de pasión que deja a un lado la razón, campo fértil de lo infinito, espacio de pasión que deja a un lado la razón. A pesar de que en el análisis de lo acaecido a María, recurriremos a relatos del Tanaj que pertenecen al género de la Hagadá hebrea. Quiero evitar caer en la tentación de usar dicha literatura para clarificar el nacimiento de Jesús, suprimiendo el misterio. La audacia de la exégesis cabalista radica en interpretar cualquier pasaje bíblico a la luz de los 4 mundos en los que el texto sagrado vibra de manera simultánea. Todo versículo bíblico está en el universo de la manifestación, Asiá, en el universo de la emoción, Yetzirá, en el universo de la mente, Briá, y en el universo de la emanación, Atzilut. El acróstico Pardes nos recuerda que el sentido de un texto bíblico es multidimensional, literal, alusivo, homilético y secreto, ya que opera en diversos mundos de manera paralela. Si queremos ir tras un análisis de la concepción de Yeshua, debemos unificar los 4 niveles de interpretación anteriormente descritos, respetando cada una de las dimensiones en que estos se revelan. Todo mecubal o místico aspira a conocer la verdad, ya que en el pensamiento místico es el conocimiento el que redime al sujeto y no un conjunto de creencias dogmáticas. Si queremos conocer la verdad acerca de la concepción de Yeshua, debemos estar dispuestos a destruir los dogmas que la institución cristiana ha creado. A veces, conocer la verdad es doloroso. Sin embargo, es muy liberador. Yeshua dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Conocer la verdad en la mística va más allá de un ejercicio teórico o intelectual, ya que el Mecubal conoce la verdad por experiencia propia. De la misma manera en que Adán, por medio de una experiencia íntima muy profunda, conoció a Eva. Génesis 4:1. La concepción virginal, por lo tanto, no debe ser reducido a una literalidad dogmatizada, sino más bien recibido como un misterio, el cual, luego de participar en él, lo llegaremos a conocer por experiencia propia. Un secreto muy oculto dentro de este maravilloso relato es que la luz que embarazó a Miriam ilumina nuestro presente, anunciándonos que a menos que nos autofecundemos para engendrar al Mesías dentro de nosotros, no podremos ver ni mucho menos entrar al reino de los cielos. Es en Isaac que Abraham y Sara conciben al hijo de la palabra del Altísimo, ya que ambos eran viejos y además Sara era estéril. Yeshua es un hijo sobrenatural al igual que Isaac, en quien encarna una realidad que trasciende el ámbito de las generaciones, una realidad perpetua, una dimensión sin fin que obedece a un designio y pacto eterno. Los nacimientos milagrosos que la Torá registra desde el principio van más allá de la realidad espacio-temporal, ya que las energías sutiles ocultas dentro de esas concepciones trascienden el mundo inmanente y operan en un nivel secreto que se reveló en las concepciones asombrosas de Isaac, Yohanan y Yeshua. No hay ginecólogo que pueda ser capaz de analizar las energías que subyacen tras Sara, Elizabeth y María. Esa es una tarea para los cabalistas.
para esos místicos que conocen que nada hay imposible para Hashem, y a través del tiempo sostienen preguntas expansivas con potencia divina. ¿Hay para Hashem alguna cosa difícil? Son los Mekubalim quien conocen el misterio de que el hombre no solo vive de pan ni de la literalidad textual, sino que toda palabra que sale de la boca de Hashem, la cual, a menudo, toma la forma de relatos fantásticos que hacen volar a niveles sutiles de conciencia. ¿Qué narrativa tiene más ficción? ¿La anciana estéril y sin matriz dando a luz o la chica embarazada por la pureza del conocimiento, el Espíritu Santo? Ambos relatos hagádicos nos hacen vibrar en frecuencia eterna del reino de Hashem, dimensión atsilútica a la cual entramos por la palabra Dabar de Hashem y no por palabras textuales escritas en libros sagrados, las cuales son muy limitadas, sujetas a ser dogmatizadas, y cuyo fin dentro de su contexto histórico fue el de revelar mediante innumerables contracciones al verbo. Si examinamos la palabra hebrea alma del escrito de Mateo, al citar la profecía de Isaías 7:14, tradujo como virgen. Descubrimos que esta palabra en verdad significa mujer joven. He aquí, una virgen, alma, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El erudito del Nuevo Testamento Robert H. Mounce comenta: Mateo cita Isaías 7:14 de la Septuaginta, la cual traduce el hebreo alma, una mujer joven que tiene edad para casarse, con el griego partenos, virgen. Notemos, sin embargo, que aunque partenos normalmente asume virginidad, es usada en Génesis 34:3 para una jovencita que ha sido violada. La palabra hebrea para virgen es betulá, pura, separada, virgen, y no alma, chica, mujer joven, doncella. María o Miriam es una jovencita virtuosa que tiene el mérito de concebir la pureza del conocimiento, Da'at o Espíritu Santo. Es muy interesante que Filón de Alejandría alegoriza las concepciones sobrenaturales del Antiguo Testamento. Para él, Sara, etc., representan virtudes. El alma ha sido corrompida por las cosas sensuales, pero Hashem las vuelve partenos, liberándola del deseo, adecuándola así para conversar consigo mismo. Por lo tanto, Hashem mismo os dará una señal. He aquí, la mujer joven, alma, concebirá y dará a luz un hijo, y le dará el nombre de Immanuel. Isaías 7:14. ¿Qué significa la palabra alma en el Tanaj, en el judaísmo y en el versículo de Isaías 7:14? La palabra alma aparece 9 veces en el Antiguo Testamento. 3 veces significa una mujer que aún no se ha casado, Génesis 24:43, Éxodo 2:8 y probablemente Salmo 68:25. Este también parece ser el sentido en Salmos 46:1, Primera de Crónicas 15:20, Cantares 1:3. El significado es incierto, en Proverbios 30:19, pero probablemente se refiere a una joven que acaba de alcanzar la madurez. Lo mismo aplica a Isaías 7:14. Las preguntas respecto a Isaías 7:14 son si la mujer es una persona singular o representa a todas las mujeres embarazadas en ese momento en Israel. En su contexto inmediato, el versículo no lleva ninguna idea de un niño divino, concebido divinamente, o de una partogénesis. También notaremos que alma es la forma femenina del sustantivo masculino elem, que solo ocurre 2 veces en el texto bíblico. La primera de ellas aplicado al jovencito que se mantuvo fuera de la vista pública hasta el día que derribó a Goliat, y a la segunda cuando este mismo sustantivo, elem, es usado para describir al muchachito sin nombre encargado de recoger las saetas tiradas por Jonatán, en las que iba encriptado el mensaje a su amigo David.
Parece ser que los personajes pequeños y sin nombre guardan dentro de ellos grandes secretos. Elem, joven, junto con su forma femenina Alma, joven doncella, comparten la raíz trilítera de Ain, Lamet y Men, de la cual derivan los verbos esconder y ocultar, y las palabras misterio y eternidad. No debería de extrañar que dentro de la minúscula e insignificante jovencita que se ha mantenido fuera de la vista pública se esconda uno de los más profundos secretos de la cábala hebrea. Luego de examinar el sustantivo femenino Alma, quiero proponer una lectura raigal del nivel Sot del Evangelio de Mateo. He aquí, se concebirá un misterio eterno escondido y ocultado dentro de una mujer joven que dará a luz un hijo. Mateo 1:23. ¿Cuál es ese misterio eterno y escondido y ocultado en el llamado concepción virginal? Es el secreto del reino de Hashem, al cual Adán accede a retornar a su origen y descubrir muy dentro de él su filiación sagrada y linaje apolíneo, que otorga una comprensión eterna de la realidad, la cual los seres humanos llamamos muerte. Es abriéndonos al conocimiento, simbolizado en la recepción de las energías sutiles del Ruach HaKodesh por parte de Miriam, que nos preñamos a nosotros mismos, autofecundándonos para engendrar al Mashiach dentro de nuestras entrañas, ese santo ser que nace y es llamado Hijo de Hashem. La doctrina dogmática del nacimiento virginal nos ha robado el deleite de contemplar el bosque místico que pintan Lucas y Mateo, desviando nuestra atención hacia plantas artificiales hechas por manos humanas, que nos han privado durante siglos de ver todo el paisaje. El cabalista Asriel de Girona advirtió acerca de este error hace siglos, y dice: uno debe saber recortar lo secundario y concentrarse en lo fundamental. Notemos cómo la joven de la profecía de Isaías 7:14 citada por Mateo no tiene nombre, al igual que la mujer de Manoaj. Son los evangelistas quienes luego nos suplirán el nombre de la mujer joven, Alma, de igual manera que en antaño el texto bíblico de Éxodo no informó hasta después el nombre de la chica, Alma, a quien la hija del faraón envió para llamar a la madre del niño encontrado en el río. El nombre de la joven era Miriam. El nombre María corresponde al hebreo Miriam, quien fue la hermana mayor de Aarón y Moisés, profetisa y cantora de Israel. De igual manera Miriam, o María, la madre de Yeshua, también fue profetisa y cantora. ¿Cómo lo sabemos? Por el texto de Lucas 1:46 al 55, que da testimonio elocuente de ello. Es muy importante que comencemos a entender que el relato de la concepción virginal, descrito en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas y Mateo, no puede ser comprendido separándolos de las narrativas místicas del Tanaj. Así como lo oculto y lo escondido estuvo presente alrededor del nacimiento del primer redentor Moisés, así la sabiduría oculta, Jochman Ishtar, fue revelada en el nacimiento de aquel a quien los evangelistas consideraron el segundo redentor. Está escrito en el libro de Éxodo: la que concibió y dio a luz un hijo, Moisés, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Éxodo 2, 2 al 3. Antes de entrar a analizar el texto literal, dicho sea de paso, utilizaremos la versión del texto hebreo de Mateo, preservado en el Tratado de Eben Bohan de Rabbi Shem Tov y Ben Shaprut. Traducción castellana con comentarios y aclaraciones por Adviel Benovet. El apéndice del libro en la página 291 dice: la naturaleza del texto hebreo de Mateo, registrado en el Tratado de Eben Bohan, es esencialmente hebreo bíblico, con cierta influencia del hebreo mishnaico. Esta conclusión está basada en la evidencia que el hebraísta George Howard expone con lujo de detalles en su obra El Evangelio de Mateo Hebreo, 1995,
páginas 177 al 182. Por su parte, Pinhas el-Lapide, 1922-1997, acentuó la exquisita calidad literaria del texto, identificándolo como apropiado para un texto sagrado, relacionado en su mayor parte con el hebreo bíblico, con un 10% de vocabulario procedente de la Mishnah. Respecto al origen del texto, se ha propuesto diferente tesis. El autor de la presente edición, Crónicas de Yehoshua, aboga por la misma tesis del hebraísta George Howard, profesor de la Universidad de Georgia en Athens de los Estados Unidos de América, tesis compartida de cierto modo por el profesor Robert Frederick Schedinger. En sus publicaciones evidencian que el texto en cuestión es anterior al siglo XIX y que fue preservado dentro de la comunidad judía, que inclusive algunas lecturas pueden remontarse a los primeros siglos de la era común. Para valorar el texto hebreo con propiedad, es importante que el lector sepa distinguir entre texto y manuscritos. En el año 1386, en Tarazona, Aragón, Rabbi Shem Tov bar Yitzhak ben Shaprut, oriundo de la ciudad de Tudela, Castilla, completó un tratado de controversia judeocristiana llamado Eben Bohan, en el cual incluyó un texto hebreo de Mateo. Quizás la fecha y la procedencia de los manuscritos que recogen este texto hebreo pueden generar en algún lector una idea preconcebida e incorrecta que le impida apreciar el texto con propiedad. Por esta razón, es necesario resaltar que mientras Shem Tov es el autor del tratado de Eben Bohan, no lo es del texto de Mateo incluido y comentado en su tratado, como tampoco lo es de la obra Milhamot Hashem, empleada y extendida en Eben Bohan. Pasemos a analizar el texto literal, el nacimiento de Yehoshua. Mateo 1, 18 al 25. Dice: El nacimiento de Yehoshua fue de esta manera, estando su madre desposada con Yosef. En hebreo, desposada se dice meurasá, significa que ya había consumado el desposorio, el erusín, la primera fase del casamiento. Socialmente y legalmente tenía el estatus de mujer casada, aunque no habitase junto a su esposo, por eso es llamada esposa. No temas a tomar a tu esposa. Continúa diciendo el texto: Antes de que él tuviera relaciones conyugales con ella, llegó a estar fecundada por el poder del Eterno. Yosef, su esposo, siendo un hombre justo, no quiso convivir con ella, ni exponerla, ni avergonzarla, ni atarla a la muerte, más bien quería cubrirla. ¿Qué significa fecundada por el poder del Eterno? La fecundación comienza cuando un espermatozoide, célula sexual masculina, se encuentra con un óvulo, célula sexual femenina. Este encuentro suele ocurrir en el tracto reproductor femenino, específicamente en la trompa de Falopio. El espermatozoide se adhiere a la membrana exterior del óvulo y libera enzimas que ayudan a abrir un camino a través de la membrana. Una vez que un espermatozoide ha penetrado en el óvulo, los núcleos de ambas células se fusionan. El núcleo del espermatozoide contiene la mitad del material genético del padre, mientras que el núcleo del óvulo contiene la mitad del material genético de la madre. La fusión de estos núcleos resulta en la formación de una célula llamada cigoto, que ahora tiene la información genética completa necesaria para desarrollar un nuevo organismo. El cigoto comienza a dividirse mediante un proceso llamado mitosis. Las células resultantes se dividen y se multiplican, formando un embrión. A medida que el embrión se divide y se desarrolla, eventualmente se convierte en un blastocisto, una estructura más compleja. El idioma hebreo transmite la misma idea. La fecundada es llamada meuberet, y el texto de Eben Bohan dice: Meuberet meuach hakodesh. Esta palabra se deriva del verbo abar, que significa transferir o traspasar. A Miriam se le ha transferido, abar, la semilla de vida,
el espermatozoide de Joseph, y de ahí ha resultado un embrión, Ubar, y esto lo hizo el Ruach HaKodesh o el poder del Eterno. Aunque el texto no lo diga, podemos deducir que Miriam es una gran cabalista. Ella fue receptora del verbo que el ángel le entregó, lo cual le otorgó el conocimiento superior. Desde la mística diríamos que Miriam llegó a alcanzar tal nivel de comprensión que se autofecundó al descubrir dentro de su sombra el poder de Hashem. El Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Hashem. Miriam alcanzó la conciencia de filiación sagrada previo a dar a luz. El texto dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Hashem. Solo una mujer con conciencia de filiación sagrada, hija de Hashem, puede engendrar apolíneamente a otro santo ser con conciencia de origen divino. Es importante notar que Miriam creyó en las palabras del ángel y procedió a anular su voluntad, Bitul, ante el designio divino. Miriam rectifica la incredulidad de sus antepasados, quienes ante las palabras del ángel que los visitó dudaron y hasta se rieron. En mi opinión, esta jovencita judía tiene un mérito mucho mayor al de la matriarca Sara. Sin lugar a dudas, esta cabalista judía será llamada bienaventurada por todas las generaciones. Miriam logró un estado de Debekut. Debekut es un término en el judaísmo que se refiere a la devoción espiritual, la unión o la cercanía a Hashem. Se trata de un estado profundo de conexión con lo divino en el que el individuo busca estar cerca de Hashem y experimentar su presencia de manera íntima. En el contexto del judaísmo místico, buscan lograr Debekut a través de la oración, el estudio de la Torá, la meditación y el servicio a Hashem con todo su ser. La idea es trascender el yo individual y unirse espiritualmente con lo divino. Este estado de Debekut se considera una experiencia espiritual profunda y transformadora. Es importante destacar que el concepto de Debekut no es exclusivo del hasidismo y puede encontrarse en diversas corrientes del judaísmo y en la mística judía en general, donde se valora la búsqueda de una conexión espiritual profunda con Hashem como un objetivo espiritual importante. Siguiendo el texto dice, mientras Joseph reflexionaba sobre esto en su corazón, se le apareció en sueños un mensajero diciendo, Joseph, hijo de David, no temas a tomar a tu esposa Miriam, ya que está fecundada por el poder del Eterno. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Yehoshua o Yeshua, porque él liberará a su pueblo de sus iniquidades. Todo esto sucedió para completar aquello escrito que procede del Eterno a través del profeta, que dice, He aquí la joven concebirá y dará a luz a un hijo y llamará a su nombre Immanuel, queriendo decir Elohim con nosotros. En cuanto Joseph despertó de su sueño, hizo exactamente como le había ordenado el mensajero del Eterno, y tomó a su esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Yoshua. Si Joseph tuvo relaciones sexuales con Miriam, como muchos piensan y especulan, antes del tiempo determinado, entonces, ¿por qué dudó si era de él el hijo? No tiene lógica que el texto nos diga que antes de que cohabitasen se encontró fecundada, y muchos especulen que tuvieron relaciones sexuales. El término Joseph, hijo de David, confirma la genealogía de Yeshua, hijo de David, es por la línea paterna. Según el autor, Joseph es el padre biológico, y la fecundación fue por el poder del Eterno, Meuberet. ¿Por qué la concepción de Isaac y Yeshua tiene similitud? Si la Torá solamente quisiera informarnos que Sarai era estéril, no tendría que haber añadido que ella no tenía hijos. Esto, sin embargo, viene a enseñarnos que había nacido sin matriz. Cuando la Torá dice que ella no tenía hijos,
lo que quiere decir es que no tenía una matriz dentro de la cual pudiese albergar niños. Comentario del rabino Jacob Kuli. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo establecido del cual Hashem había hablado. La palabra utilizada para Sara concibió es la palabra Batajar. Las palabras Batajar y Meuberet están relacionadas con el proceso de quedar fecundada o embarazada en hebreo, pero cada una se enfoca en aspectos diferentes del proceso. Batajar es una forma del hebreo que significa quedar embarazada o concebir. Se usa para describir el momento en que una mujer queda embarazada, es decir, cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo y comienza el proceso de desarrollo del embrión en el útero. Meuberet es un sustantivo que se refiere a una mujer embarazada. Esta palabra describe el estado de estar embarazada, es decir, después de que ha tenido lugar la concepción y el embrión se ha implantado en el útero. Es el estado de gestación. Entonces, mientras que Batajar se enfoca en el acto de quedar embarazada, Meuberet se refiere al estado de una mujer después que la fecundación ha tenido lugar. Ambas palabras están relacionadas con el proceso de fecundación y el embarazo en hebreo. Y así concluye nuestro fascinante viaje a través de los misterios del nacimiento de Isaac y Yeshua. Espero que hayan disfrutado de esta exploración en las profundidades de la historia y la mística hebrea. Si les pareció interesante, no olviden dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos sobre estos intrigantes relatos. Quisiera también extender un agradecimiento especial a los autores del libro Jesús y la Kabbalah, Mario Javier Sabam, Kenneth Menjivar y Ethel Turcios. Su obra ha sido utilizada en este shiur, una fuente invaluable para profundizar en la comprensión de estos misterios. Además, quiero reconocer la influencia del Rab Abdiel Ben Oved, que es el traductor de la obra Eben Boham, cuya sabiduría y enseñanzas ha sido una guía esencial en este viaje de descubrimiento. Recuerden que este canal está aquí para explorar juntos los enigmas y la riqueza de la tradición judo-nazarena. Si desean más contenido como este, no duden en suscribirse, darle like y activar las notificaciones. Hasta la próxima entrega. Deseándole paz y sabiduría en su camino. Shalom.